Ricos el café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Gui. Este es un espacio para hablar de bienestar y salud en general. El día de hoy vamos a hablar de un trastorno que cada vez es más común, el trastorno límite de la personalidad. No sabemos con exactitud si es que realmente es más común porque hay más casos o porque antes no se le prestaba la debida atención. Para tal fin, tengo una invitada, la doctora Juliette Robert, quien es médico y se ha dedicado los 2 últimos años de su vida a trabajar en clínica psiquiátrica y ha conocido muy de cerca este padecimiento. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juliette Robert, pues yo soy médico y pues desde hace aproximadamente 2 años pues trabajo en salud mental y muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerla acá, doctora. Bien, vamos a ambientar un poco el tema, el trastorno límite de la personalidad, como se le conoce a este trastorno de personalidad, aunque ha recibido muchos nombres a lo largo del tiempo. Incluso hay una propuesta actual de cambiarle el nombre y usar, por ejemplo, un trastorno inestable de la personalidad más que trastorno límite. Pero en fin, la esencia fundamental del trastorno se refiere a algunos aspectos importantes que se demarcan desde muy temprano en la vida y que se acentúan en la edad adulta. Doctora, usted que ha visto en la clínica muchos pacientes con trastorno límite de la personalidad, ¿cómo podría describir usted un paciente límite? En mi poca experiencia puedo decir que pacientes adolescentes, donde más se puede iniciar el diagnóstico, pacientes adolescentes, mujeres sobre todo, 15 años, pacientes con mal control de los impulsos, pacientes, algo muy característico es el cutting en los pacientes. Podríamos explicar un poco qué es el cutting. El cutting es una autolesión que hacen muchos jóvenes, que es que se cortan los brazos o las piernas con la finalidad de calmar el malestar que les causa el trastorno, que les puede causar el trastorno. Con esto no queremos decir pues que el cutting, que todo el que haga cutting tiene trastorno límite de la personalidad, pero sí un gran porcentaje. Entonces podemos decir, doctora, que entonces el trastorno límite es más común en mujeres que en hombres, pero en hombres es más grave. Los pacientes que usted más ve dice que son los pacientes adolescentes. Pues obviamente hay adultos con trastorno límite de la personalidad, pero uno en el tema de la hospitalización uno puede ver que los pacientes, desde uno los empieza a diagnosticar más o menos desde la juventud, desde 15, 16 años. Ahí realmente no se puede hacer el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad porque no han cumplido los 18 años, pero uno sí puede ir viendo a medida que va transcurriendo los años en qué va a terminar el paciente, el diagnóstico que va a hacer, se va a poder hacer después. Eso que acaba de decir es muy importante, que antes de los 18 años no se puede hacer diagnóstico de trastorno de personalidad, porque en teoría la personalidad no se ha terminado de desarrollar, ¿cierto? Mucha gente o muchos autores dicen que la personalidad se termina de desarrollar alrededor de los 20 años, pero el punto de corte de casi todas las series es 18 años. Pero eso que usted ha dicho es muy importante, que se ven muchos rasgos en la adolescencia. Y eso hace que en la actualidad exista un diagnóstico que se conoce como patología límite del adolescente, que son los adolescentes que tienen ya todas las características estas que va a tener un adulto con trastorno límite, pero por no tener 18 años no se les puede hacer el diagnóstico porque no está permitido dentro de las clasificaciones, ¿no? En lo que usted ha visto en la práctica, cuando el paciente es hombre, ¿hay algunas características diferentes al de las mujeres? Digo que los rasgos quizás son los mismos, pero están mucho más acentuados que en las mujeres. El mal control de los impulsos es muy fuerte.
Los gastos. El tema de los gastos también es algo muy importante, es algo que se nota mucho. No sabría más. El consumo de sustancias. El consumo de sustancias también es algo que, pues, no es que pues, el paciente tenga que ser límite, que sea un criterio para ser límite, es que consuma sustancias, obvio. Pero si consume sustancias y el límite es un agravante bastante fuerte. De hecho, lo que uno ve en la práctica es que los pacientes que tienen consumo de sustancias psicoactivas, además tienen un trastorno límite, tienen un pronóstico un poco más complejo porque se hace más difícil el tratamiento por las mismas características de la personalidad límite, que fundamentalmente es que el paciente tiene inestabilidad afectiva, pobre control de impulso, conductas de riesgo, entre otras muchas características. De hecho, muchos autores dicen que el trastorno límite se parece al trastorno bipolar por la inestabilidad afectiva. Por eso es que lo confunden. Por eso es que lo confunden. Que a veces piensan que los pacientes dicen que un paciente límite es bipolar por los cambios de humor tan repentinos, pero realmente un paciente con cambio de humor de un momento a otro no va a ser un paciente bipolar. Entonces, sería bueno que nos dijera qué es el paciente bipolar, cómo sería entonces para diferenciarlo del límite. límite. El paciente límite sí tiene esos cambios de humor muy repentinos, pero eso no puede durar más de un día, puede ser de una hora, de horas. En cambio, el paciente bipolar, el tiempo para yo poder hacerlo, tiene que ser más o menos una semana, de una semana a 2 semanas, tanto sea manía o sea manía. O sea que el paciente bipolar tiene episodios alternantes del estado de ánimo porque duran más tiempo. Exactamente, cosa que... Por ejemplo, la manía 1 semana, la depresión hasta 2 semanas. En que el límite entonces varía en un mismo día incluso. Sí, horas. Usted señalaba el pobre control de impulso. Esto creo que es un rasgo muy característico de los límites y que se puede ver en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, gastos de plata exagerados e innecesarios, consumo de sustancias, promiscuidad, conducción temeraria, y sobre todo por lo que se decía que las mujeres tienen una proporción mayor de prevalencia que en los hombres, pero en los hombres es más grave y más acentuado. Entonces los hombres son más promiscuos, consumen más sustancias y se ponen más en riesgo. ¿Cómo es más o menos el abordaje que se hace en las clínicas de estos adolescentes o adultos que tienen este trastorno? Dependiendo más bien de la sintomatología que esté en ese momento. Por ejemplo, si es un paciente que se está cortando, el cutín, como bien se dice, entonces vamos a ver el por qué, o sea, de dónde viene. Por ejemplo, más que todo, cuando hacen cutting, hay mucha ansiedad, entonces vamos a ver el porqué de la ansiedad, vamos a buscar el origen del por qué el paciente se está cortando, ¿okay? También por ejemplo, los gastos. El tema de los gastos creo que es algo que es muy, muy acentuado en esos pacientes. El tema de los gastos es algo que afecta a la familia. Afecta a la familia como tal, afecta tanto al paciente como a la familia. Claro. Entonces, ¿cómo los abordamos? Realmente considero que podemos vamos a ver el tiempo en el que esté. Por ejemplo, si el paciente ahora mismo está con una ansiedad, vamos a abordar la ansiedad y después vamos a ver cómo hacemos con el tema del trastorno límite. Entonces, abordamos la ansiedad y psicoterapia. Muy importante la psicoterapia con el paciente. Considero que es demasiado importante. No vamos a llenar a nuestros pacientes de medicamentos porque realmente considero que el trastorno límite más que todo es con psicoterapia. O sea que en ese orden de ideas, la psicoterapia es la base del tratamiento del trastorno límite, más que los psicofármacos. Considero que sí. Los psicofármacos entonces se utilizarían como... estabilizar el ánimo. Exacto, como para tratar algunos síntomas. No pueden dormir, se le da para dormir, están ansiosos, se le da para la ansiedad. Pero la base del tratamiento es la psicoterapia. Pero yo creo que hay una situación, y creo que debemos mencionarla acá, es ¿qué tanto un paciente con trastorno límite se adhiere a una psicoterapia? Que es muy complicado, porque realmente yo creo que el paciente límite no acepta que es límite. O sea, es muy complicado que un paciente límite diga, realmente soy límite, tengo esta patología y voy a trabajar en ello. No. Y más si es un paciente dual, es decir, que aparte de ser límite pueda consumir sustancias.
Entonces es muy complicado que un paciente realmente la psicoterapia no va a ser 5 meses, 6 meses, eso es prolongadísimo. Y qué tan adherente sea el paciente, muy complicado, considero. Y si es adolescente, peor. Mucho más. O sea, menos aceptan. Mucho más. Y no, tampoco considero que tampoco son conscientes de lo que está pasando. Entonces no van a aceptar. ¿Usted piensa que los pacientes con trastorno límite tienen riesgo suicida? Claro. Claro que sí. Creo que es una de las cosas más importantes. También algo importante es el tema de cuando llegan pacientes con intentos suicidas, también se puede ver relacionado. Porque pensamos que el intento suicida quizás es porque está deprimido, pero hay veces los intentos suicidas son por el mal control de los impulsos. Es decir, tengo un paciente que, un ejemplo, una niña peleó por la mamá porque la mamá no le dejó tener un novio y entonces la niña decide tirarse del balcón, ¿cierto? ¿Será que realmente la niña sí quería eso? Quería llamar la atención, quería que la mamá le prestara atención. Entonces puede terminar en un suicidio. Entonces eso sí sería un punto súper importante. Claro, el trastorno mental que más suicidios produce es la depresión, claramente. Pero el trastorno límite es uno de los que más produce intentos de suicidio o gestos suicidas, como llaman, que es que la persona hace cosas como si se fuera a suicidar, pero realmente la intención no es suicidarse. Lo que pasa es que muchas veces se les puede ir la mano y terminan haciéndose daño. Pero lo que uno más ve es que las autolesiones y los intentos de suicidio son muy comunes en el trastorno límite. ¿Cuánto cree usted que es el promedio de hospitalización de estos adolescentes con trastorno límite? Por lo que usted ha visto en su práctica clínica. Hay veces que vienen por ansiedad y depresión, pero realmente no es ansiedad y depresión. Realmente es un trastorno límite de la personalidad. Un porcentaje, pues, podría decirle que un 30% más o menos, porque no todos los niños, hay muchos trastornos de la conducta. Entonces también puede ser conducta con trastorno límite. Entonces, no sé, podría decirle que un 30% de lo que yo conozco y lo que he visto. O sea que muchos pacientes límite realmente, muchos pacientes que tienen ansiedad y depresión, realmente lo que pueden tener en el fondo es un trastorno límite que se manifiesta de esa manera. Sí. Y que el primer diagnóstico, porque realmente nosotros no podemos hacer un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad de una, a no ser que sea muy florido y muy evidente. El trastorno, los diagnósticos en psiquiatría son longitudinales, ¿no? Eso no es enseguida. No y puede ser ahora mismo una ansiedad con depresión, pero realmente esa ansiedad con depresión es un trastorno límite de la personalidad. O otra patología. El trastorno límite es el trastorno de personalidad más grave porque es el que genera más disfuncionalidad, es el que genera más sufrimiento, es el que limita más la vida de las personas y es el que más se hospitaliza. De todos el 50% de la hospitalización por trastorno de personalidad son por trastorno límite. De hecho, uno casi no ve los otros trastornos de personalidad en la hospitalización. Muy poco. Yo creo que yo en mi poca experiencia nunca he visto otro trastorno de personalidad que no sea el límite. Y siento que realmente el paciente no entiende qué es lo que le está pasando. Porque no entiende la situación, no la entiende, no entiende qué le pasa, porque esos cambios de ánimo. Es muy complicado. Y la familia, pues en todo caso, si son adolescentes, los padres tampoco entienden y no saben cómo llevar esa situación. O sea que es fundamental de que los padres también, en el caso de los adolescentes, es fundamental que los padres se vinculen también a un proceso terapéutico para apoyar esa condición. Sí, pero eso también es complicado. ¿Por qué? Que los padres entiendan y que los padres asuman que también hay cosas desde la infancia que hagan que mi hijo quizás tenga X o Y conducta. Entonces también tenemos que pensar que el trastorno del límite de la personalidad es algo que viene desde la infancia y viene de la crianza. No todo, obviamente, pero sí hay puntos que sí pueden agravar que terminen en un trastorno del límite de la personalidad. Y también está relacionado con el trauma temprano, ¿no? Los pacientes que tienen traumas sexuales o violencia intrafamiliar pueden terminar desarrollando el trastorno límite. Sí. Cuando usted interroga a los pacientes con trastorno límite, que les va a hacer un ingreso, una evolución, ¿ha encontrado mucho trauma en la infancia? Sí, violaciones. Es algo muy, muy común las violaciones. Y hay veces que les cuesta mucho admitirlo y uno no, intenta indagar, pero es algo que al paciente obviamente le cuesta decirlo.
Y sí, mucho el tema de las violaciones sexuales es algo, y el maltrato familiar también. Entre las psicoterapias que más utilidad tienen en la actualidad, ¿cuál cree usted que es la mejor? Dialéctica conductual. Claro, es la que tiene más evidencia. ¿Y qué es la terapia dialéctica conductual? Para los que nos están escuchando, es una terapia derivada de las terapias cognitivo-conductual clásicas, que tiene algunas variables que ayudan sobre todo a controlar la impulsividad, el pobre control de impulso y estas autolesiones o cutting que los pacientes tienen. Se basa en hacer cambios conductuales y también en ayudar a la persona a gestionar sus emociones para que se busque un equilibrio en esa turbulencia emocional que ellos tienen en su cabeza y en su mente, que es la que más los afecta. Sin embargo, hay otras terapias también que funcionan, la terapia cognitivo-conductual clásica, la mentalización y algunas otras terapias. Pero lo más difícil, sin duda alguna, es llevar al paciente hasta allá. Porque uno le dice al paciente, usted tiene que hacerse terapia. ¿Cuántos de esos pacientes se hacen terapia? Y menos si va a ser tan larga. Y menos si va a ser tan larga, así es. Bueno, y en cuanto el tema farmacológico, decíamos que se fundamenta en el manejo sintomático, ¿verdad? O sea, manejar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que más se manejan? Ansiedad y depresión, sobre todo eso. Y el tema del sueño también se puede ver, pero lo que yo más he visto en mi poca experiencia, puedo decir que es ansiedad, el tema de la ansiedad. ¿Y la depresión? Sí, claro. Entonces los medicamentos que más usamos son los antidepresivos y los ansiolíticos, en ese orden de ideas. Hay otra cosa importante que siempre se pregunta, y es si el trastorno límite de la personalidad se cura. No, creo que uno aprende a vivir con él y podemos manejar algunos de los síntomas, pero uno no va a dejar de ser límite nunca. Puede disminuirlo, pero no va a dejar de ser límite porque es algo de la personalidad. Sí, sobre todo mejorar algunos aspectos, ¿no? Ese punto de cuando hacemos énfasis en el trastorno de personalidad, a veces la gente se le genera confusión porque dicen, bueno, pero ¿y todos los trastornos son de la personalidad? ¿O cómo es? O sea, ¿por qué unos le llaman trastorno de personalidad y otros no le? Por ejemplo, el trastorno depresivo, el trastorno obsesivo compulsivo, no se les dice de personalidad. O sea, quiere decir que hay una diferencia entre los trastornos de personalidad y los otros trastornos. En la evaluación hay dos trastornos, tanto los mentales como los de la personalidad. Entonces, en los mentales, ¿cuáles entran? La depresión, la esquizofrenia. Y en las de la personalidad, pues entraría todos los trastornos de la personalidad del que estamos hablando, pues sería el límite. Sería un trastorno de personalidad. Pero hay muchos otros, ¿no? El trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno esquizotípico, el trastorno narcisista de la personalidad, que tienen que ver más con los rasgos de carácter de la persona que con cualquier otro elemento. Mientras que, por ejemplo, la depresión tiene que ver más con el estado de ánimo. El estado de ánimo es una función mental. Sí, algo que sí quisiera decir es el tema del tema de la familia. El tema de la familia, que yo creo que influye mucho en todo este diagnóstico. Porque pienso que si los padres desde la juventud tienen un seguimiento con sus hijos, quizás al momento de la adultez esas cosas no llegarían a ese límite, valga la redundancia. Entonces, si mi hijo tiene mal control de impulso, si yo veo que mi hijo es muy irritable, pues el tema de llevarlo al psicólogo, no es algo que a veces yo siento que todavía a día de hoy en el siglo XXI el psicólogo, el psiquiatra sigue siendo un tabú, sigue siendo, no es que mi hijo no está loco, no es que mi hijo no necesita eso. Y no, considero que es muy importante la salud mental y sobre todo desde la adolescencia, guiar a nuestros hijos desde muy pequeños y que esas cosas en un futuro puedan disminuir.
Sí, entre más temprano se aborde cualquier trastorno, y esto no solo en salud mental, sino en general, entre más temprano se aborde el problema, mayor éxito o mayores tasas de éxito vamos a tener. Lo que pasa es que siempre dejamos todo por el estigma, por el temor, lo dejamos para última hora y llevamos a nuestros hijos cuando ya están haciendo cutting, cuando ya no quieren vivir más. Entonces dejamos aplazar todo y creemos que pues sí, claro, como padres pueden brindarle la solución, pero hay veces que eso se sale de las manos y hay que buscar un profesional. Así es. Sí, porque muchas veces llegan a la hospitalización cuando ya se cortaron. Pero no la primera vez, ya muchas veces, o varios intentos suicidas. Entonces sí. Sí, y muchas veces los adolescentes ocultan este tipo de conductas, ¿verdad? Los padres se terminan enterando indirectamente, o porque le ven las lesiones, o porque están buscando cosas en internet, y aún así no consultan al especialista. ¿Qué recomendación le daría usted a alguien que nos esté escuchando y que su hijo esté presentando, o un familiar cercano esté presentando este tipo de conductas? Primero, saber abordarlo. No vamos al psicólogo porque estás loco. Porque es que hay veces que los papás, por buscar el bien de mi hijo, actúan de una forma no correcta. Entonces, hablar con el niño, con el adolescente en todo caso, y guiarlo. Y en ese momento empezar un seguimiento por psicología. Y si realmente el paciente necesita valoración por psiquiatría, que lo haga, porque realmente siento que es muy importante y es un trastorno de la personalidad que es demasiado importante y ya realmente está siendo muy prevalente. Sí, y hace mucho daño, no solamente a la persona que lo vive, sino al entorno familiar. Y si no se aborda de manera adecuada, pues se convierte en un problema. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro episodio. Es importante a todos los que nos están escuchando que aprendan a detectar tempranamente estos síntomas que hemos estado mencionando, y que si algún familiar, algún pariente de ustedes tiene estas características, empáticamente le puedan orientar para que consulte a un experto de salud mental. No necesariamente tiene que ser de entrada un psiquiatra, a veces se necesita un proceso de aceptación, porque sabemos que hay negación en cuanto a las enfermedades mentales. Puede ser a un psicólogo, y si pues no se le da solución con psicología, pasar a psiquiatría para que sea evaluado y el tratamiento sea el más correcto, y no esperar que lleguen a estos puntos álgidos en que ya hay autolesiones, riesgo de suicidio o intentos de suicidio que pueden, como lo dijimos, en algún momento ser impulsivos, pero pueden terminar siendo letales por imprudencia o porque se le va la mano a la persona que los intenta. Los trastornos mentales y de la personalidad tienen tratamiento. Hay mucho por hacer para ayudar a las personas a llevar una vida plena y a estar mejor. Entonces, si está presentando estos síntomas, no dudes en consultar. O si alguien cercano lo puedes ayudar a que tome la mejor decisión de su vida, y es que se haga ver de un especialista. Yo sigo acá tomando mi café, y nos vemos en un próximo episodio.